¿Alguna vez la vida te ha puesto de rodillas, sin saber si podrías levantarte? Isabela fue condenada a la oscuridad por un diagnóstico médico, y se levantó no por un milagro, sino por una respuesta inesperada de su mente. La luminosidad deslumbrante del penthouse en el barrio El Poblado de Medellín reflejaba la vida de Isabella. Una existencia que, para el mundo exterior, era de perfección inalcanzable. Ella era la arquitecta más reverenciada de Colombia, una creadora de espacios que desafiaban la gravedad y el sentido común financiero. Al caminar sobre el mármol frío de su apartamento, se sentía la tensión en cada músculo de su cuerpo, la firma de su excelencia profesional. Isabella, siempre impecable y apurada, con el celular pegado a la oreja, hablaba de proyectos en Miami y adquisiciones en la Costa Rica. Su éxito no era un accidente, era una máquina operada meticulosamente por su voluntad. Se había vuelto adicta a la performance, a la adoración que venía con cada rascacielos concluido, a la sensación de ser la mujer que nunca fallaba. Esta adicción, sin embargo, tenía un precio que ella ignoraba, el precio de su propia humanidad. No tenía tiempo para debilidades, para emociones, o para la simple y silenciosa comunicación de su propio cuerpo. Su cuerpo, el templo que la llevaba de una reunión a otra, era tratado con la misma eficiencia fría que usaba en sus proyectos estructurales. Él era una herramienta, no un ser vivo. Se podía sentir la vibración del estrés alrededor de ella, el campo magnético del cortisol que irradiaba de su piel. Isabella tenía una regla no escrita, pero rígidamente aplicada: el cuerpo debe callar ante la ambición. Ella había silenciado pequeñas señales de alerta, dolores de cabeza persistentes, insomnios esporádicos, una fatiga que ningún café colombiano lograba vencer. Los atribuía al costo del éxito, una medalla de honor en su pecho de hierro. Esta rutina, esta adicción, era la verdadera obra maestra de Isabella, una estructura tan rígida e implacable como cualquiera de sus edificios. Había creado una identidad tan inflexible que no quedaba espacio para la vida orgánica, para la imperfección. La perfección deshecha, esta ilusión de control absoluto, prometía que algo inevitablemente cedería. El brillo vacío en sus ojos, una chispa de agotamiento, ni siquiera la sonrisa forzada para las fotos de revista podía ocultar. La vida, esa fuerza indomable que intentaba domar, estaba silenciosamente preparando su intervención más dramática. El cuerpo, cuando no es escuchado, grita. El cuerpo de Isabella estaba a punto de soltar el grito más alto y aterrador de todos. Ella estaba en la cúspide, no de un nuevo proyecto, sino de un colapso que redefiniría el significado mismo de su existencia. La vida perfecta estaba a punto de ser deshecha por una verdad brutal e innegable. La caída sería su despertar más doloroso. Isabella se movía por las salas de reuniones espejadas, envuelta en un aire acondicionado helado que parecía perpetuar su distanciamiento emocional. Su adicción a la performance era más destructiva que cualquier vicio químico, pues era socialmente aplaudida y recompensada con millones. Había reemplazado el tiempo de descanso, el tiempo de reflexión y el tiempo de conexión genuina por horas extra interminables frente a planos y diagramas. Creía firmemente que la fuerza de voluntad y la disciplina eran suficientes para anular cualquier límite biológico. Esta creencia era la base de su identidad, ser la mujer que no necesitaba nada, totalmente autosuficiente. Esta armadura de perfección, sin embargo, la aislaba profundamente. Sus relaciones eran superficiales, transaccionales, y basadas en contratos, nunca en vulnerabilidad. Su esposo, un empresario del sector tecnológico, se había convertido en un mero espectador de su ascenso, compartiendo solo la cuenta bancaria y los eventos sociales, pero nunca la intimidad del día a día. Rechazaba automáticamente cualquier sugerencia de relajación, de vacaciones, o de meditación, considerándolas lujos para los débiles, o cosas de gente sin ambición. Estaba, en realidad, adicta a la neuroquímica del estrés, al rush de adrenalina que venía con la inminencia de un plazo ajustado.
El silencio de su cuerpo, que tanto valoraba, era la manifestación de esta tiranía. Los dolores de espalda no eran solo postura, eran el peso de todo el control que ella insistía en llevar sola. El insomnio no era solo exceso de cafeína, era la incapacidad de su mente para desconectarse del modo de guerra. Ignoraba las leyes de la biología en favor de las leyes del mercado. Recordaba el día en que despidió a una masajista, alegando que el dolor es un recordatorio de que estoy trabajando duro, una frase que encapsulaba su filosofía destructiva. Su cuerpo, sin embargo, estaba catalogando cada ignorancia, cada hora de sueño perdida, cada comida apurada y fría. La contabilidad del cuerpo es siempre perfecta e implacable. Había creado una fachada de invulnerabilidad tan convincente que ni siquiera ella podía ver las grietas internas. El precio de esta adicción a la performance no era solo el bienestar, sino la propia vida. El cuerpo, al no tener otra forma de comunicarse mediante susurros, el dolor leve, el cansancio, se estaba preparando para el único lenguaje que Isabella sería obligada a escuchar, el lenguaje del trauma absoluto. El ciclo de agotamiento y adrenalina era su verdadero vicio, y ese vicio estaba consumiendo sus reservas celulares. La creencia de que podía conquistar todo sin pagar un precio estaba a punto de ser violentamente desmentida por la realidad orgánica. La opresión de la sala de hospital ahora era el único escenario. El lujo del poblado se había desvanecido, reemplazado por el olor metálico a desinfectante y el latido monótono del monitor cardíaco, un ritmo que contrastaba de forma brutal con el tempo agitado de su vida anterior. El diagnóstico la golpeó con la fuerza de una demolición inesperada. Estaba en su pico de estrés, cerrando el contrato de su mayor proyecto internacional, cuando el dolor punzante e ignorado durante meses finalmente la forzó a detenerse. El médico, un hombre de voz tranquila y ojos cansados, pronunció las palabras, cáncer, un carcinoma agresivo y de rápido crecimiento. La palabra resonó, silenciando de manera inmediata y absoluta todas las voces de su ambición. Un shock gélido recorrió a Isabella, una ola de negación que era casi palpable. La arquitecta, la maestra del control, se encontró de pronto ante una estructura incontrolable, un crecimiento caótico dentro de su propio templo biológico. La ironía era cruel. Podía diseñar rascacielos, pero era impotente para someter a un grupo de células rebeldes en su propio cuerpo. Su reacción inicial fue la negación furiosa. Cuestionó los resultados, exigió nuevos exámenes, aplicando la lógica fría de sus contratos a la biología. Ella argumentó con voz débil que su salud era impecable, soy una máquina. El diagnóstico la forzó a una parada abrupta en medio del caos de su rutina. Su celular se quedó en un silencio sepulcral. Sus proyectos, sus millones, de repente se volvieron vacíos, reemplazados por la única variable que importaba, el tiempo de vida. Era evidente que el cáncer no era solo una enfermedad, era el grito de auxilio desesperado del cuerpo al que ella había obligado a callar durante años. Fue el último recurso biológico para forzar a la conciencia a detenerse y, por fin, prestar atención. El trauma se amplificó al ocurrir en el ápice de su ambición. La enfermedad irrumpió en el momento de su victoria profesional, robándole el sabor de todo su éxito. El contraste entre el lujo frío que había levantado y el terror caliente que habitaba su interior era insoportable. Un miedo profundo, casi animal, reemplazó el brillo arrogante de su ego. Era el miedo a la disolución, a perder el único control que valoraba. Se sintió traicionada por su propio cuerpo. La quimioterapia, el primer paso inevitable y brutal, ya tenía fecha, un calendario de dolor que reemplazaba el calendario de sus proyectos. El camino hacia una posible cura sería, irónicamente, a través de la destrucción de su propio cuerpo, una metáfora cruel para la destrucción de su identidad anterior. El shock inicial no fue únicamente por el cáncer, sino por la pérdida absoluta de la ilusión de invulnerabilidad que la había sostenido. Obsérvala ahora mientras se sumerge en la lógica de la guerra,
tratando su biología como un plano defectuoso que debía ser corregido con artillería pesada. El intento de Isabella de combatir la enfermedad únicamente con la ciencia y la negación emocional era una extensión directa de su viejo yo, la controladora absoluta. Ella percibía la quimioterapia como una solución de ingeniería, una forma de explotar el problema celular sin tener que lidiar con las causas profundas, emocionales o espirituales. Pasaba largas consultas con oncólogos de renombre, discutiendo estadísticas de remisión y protocolos con la precisión implacable de quien negocia un contrato multimillonario. Exigía hechos, datos concretos, previsibilidad, y rechazaba con hostilidad cualquier mención de estrés, dieta o la temida conexión mente-cuerpo. Para ella, aceptar que su ritmo de vida o sus emociones pudieran haber influido en la enfermedad sería firmar su propia sentencia de fracaso personal, una grieta en su invencibilidad que no podía tolerar. Esta negación era su última y desesperada defensa. Ella creía que, si lograba distanciarse emocionalmente del cáncer, tratándolo como un simple invasor biológico, podría mantener la ilusión de control. Sin embargo, cuanto más se empeñaba en ser fría y racional, más penetraba el miedo por los límites de su razón. Las noches las pasaba devorando literatura científica sobre oncología, intentando anticipar cada paso de la enfermedad, pero esta investigación obsesiva solo alimentaba su ansiedad. La dimensión emocional y espiritual de su crisis era completamente ignorada. Para Isabella, la fe era una debilidad, y la introspección, una pérdida de tiempo productivo. La cura, insistía, vendría del químico potente que destruiría las células malignas, no de una transformación interna. Estaba, de hecho, entregando el control de su destino a los especialistas y a los medicamentos, en lugar de asumir la responsabilidad de su propia sanación. La ironía de su estrategia era evidente, estaba combatiendo la enfermedad con la misma frecuencia de estrés y control que, irónicamente, la había llevado hasta ese punto, según la visión holística. La quimioterapia era la destrucción externa, pero el ciclo corrosivo de cortisol en su interior seguía activo. Intentaba apagar un incendio arrojando más combustible emocional. Su cuerpo estaba exhausto por esta doble guerra, la biológica contra el cáncer y la psicológica contra la aceptación. Se negaba a escuchar el mensaje del cáncer, optando solo por eliminar al mensajero. Esta rigidez, este apego inflexible a la lógica de su vida anterior, la mantenía prisionera de su propia enfermedad. El fracaso de este enfoque puramente racional sería, paradójicamente, la única puerta de entrada a la dimensión de la cura que nunca consideró. La mente, ese constructor magistral, se negaba a soltar los planos del control, incluso cuando el edificio de su vida estaba a punto de colapsar. Isabella acompañó el inicio del protocolo de la quimioterapia, sintiendo la atmósfera estéril y fría que la envolvía. El tratamiento, aunque necesario, impuso una nueva capa de trauma y destrucción física. Intentó enfrentar cada sesión con la misma estoica indiferencia que usaba para revisar planos estructurales, buscando disociarse del proceso. Sin embargo, su cuerpo era incapaz de mantener la farsa. La quimioterapia se convirtió en una prisión química, un ciclo infernal de náuseas, agotamiento extremo y dolor óseo que la obligó a confrontar la fragilidad de su existencia. El cáncer, con la ayuda de la potente medicina, convirtió el cuerpo que tanto explotó en un campo de batalla. La caída del cabello, la palidez cenicienta de su piel, la pérdida de peso brutal, todo era un recordatorio visual y tangible de que el control se había esfumado. El miedo, que antes era un susurro que ella podía callar con el trabajo, ahora era un rugido constante, alimentado por el cortisol y la desesperación. Este miedo creó un ciclo vicioso que saboteaba el propio tratamiento. La mente de Isabella, obsesionada con el fracaso y la posibilidad de la muerte, inundaba su sistema con químicos de estrés, haciendo que el cuerpo fuera menos receptivo a la curación. Era un círculo destructivo, el miedo a la enfermedad alimentaba la enfermedad. Ella notaba la ironía de este encarcelamiento, la mujer que diseñó mansiones de lujo ahora estaba atrapada en la prisión más cruel, su propio cuerpo.
La energía vital de Isabella se redujo a la supervivencia básica. Ya no podía disimular su vulnerabilidad, ni siquiera ante su esposo, quien, incapaz de lidiar con la intensidad del sufrimiento, comenzó a distanciarse. La soledad se convirtió en su compañera más fiel. Se escuchaban sus sollozos silenciosos en la madrugada, cuando el dolor y la náusea eran más intensos, y se comprendía que esta era la fase de la desolación absoluta. Ella había construido su identidad en base a la fortaleza externa, y ahora esa fortaleza se había desmoronado, dejándola desnuda ante el terror. Su cuerpo, en este punto, no era solo un receptor de enfermedad, sino una manifestación tangible de su pánico y resentimiento. Cada célula parecía vibrar en la frecuencia del colapso. Esta prisión química la obligó a enfrentar la pregunta que había evitado durante toda su vida: ¿quién era Isabella cuando se eliminaban el trabajo, el control, el lujo y la salud? La respuesta, aterradora, era la nada. La negación de la vida, que ella ejerció con su ritmo de trabajo, ahora era respondida por la negación del cuerpo a sostenerla. El cáncer y la quimioterapia eran solo las herramientas de un universo que la estaba forzando a una reconstrucción desde los escombros. El miedo en Isabella se profundizaba, transformándose en una ira espiritual cruda. Ella había vivido bajo la creencia tácita de que el éxito, la disciplina y el trabajo duro eran una especie de contrato cósmico que la protegería del infortunio. Ahora, sentada en una fría silla del hospital, sintiendo la punzada de la aguja en su brazo, esa creencia se desintegró por completo. El ciclo de cortisol y adrenalina se volvió tan intenso que el miedo se transmutó en una rabia contra el destino y contra cualquier concepto de divinidad. Sus silencios estaban llenos de reproche. ¿Por qué yo? Era la pregunta que martillaba su mente, no buscando una respuesta lógica, sino expresando una profunda traición existencial. Su fe, que antes era una formalidad cultural colombiana, se rompió. Se rebelaba contra la idea de un Dios justo que permitiría tal sufrimiento a una persona que, según su métrica, había sido productiva y exitosa. Las oraciones, que tal vez rezaba mecánicamente en su infancia, ahora se volvieron acusaciones vacías. Arrojó un pequeño crucifijo que alguien le regaló, un gesto de rechazo absoluto a la idea de una fuerza superior benevolente. Para ella, todos sus esfuerzos y oraciones no fueron correspondidos. El universo, en su mente, era caótico, cruel e injusto. Esta rabia contra lo divino, sin embargo, era solo otra forma del miedo al descontrol. Al culpar a Dios o al destino, intentaba restaurar una falsa sensación de orden en el caos de la enfermedad. Se negaba a aceptar que la enfermedad era una respuesta de su propia biología a una vida vivida en la frecuencia del estrés crónico. La negación de su responsabilidad la anclaba aún más al sufrimiento. Esta ira espiritual afectaba su capacidad de curación. El resentimiento y la rabia son emociones de baja frecuencia, que eran tóxicas para su sistema inmunológico. Al vibrar en el enojo y la acusación, ella estaba perpetuando el ambiente químico propicio para que la enfermedad prosperara. Se convirtió en su propia carcelera espiritual. Este abandono de la fe, sin embargo, preparó el terreno para un nuevo tipo de creencia, una que no estaría basada en dogmas, sino en la evidencia de su propia conciencia. Tuvo que tocar fondo en el vacío espiritual para estar abierta a una verdad que era más científica que religiosa. La fe antigua, basada en el miedo y la negociación, debía morir para que naciera la fe cuántica, basada en el conocimiento y la cocreación. Esta era la etapa oscura de la travesía del héroe, donde toda la luz debía apagarse para que la protagonista se viera obligada a encender su propia llama interior. El fracaso de sus antiguas creencias la dejaba en un estado de absoluta receptividad, lista para escuchar una voz que no provenía de un altar, sino de la ciencia de la mente. Un rayo de luz tenue se infiltró en la densa oscuridad de la vida de Isabella. Su cuerpo, en medio de las sesiones de quimioterapia, estaba colapsando, y la desesperación era casi total cuando Clara, una antigua compañera de universidad que ahora trabajaba como enfermera holística en el mismo hospital, reapareció en su vida.
Clara no vino con sermones ni con la piedad condescendiente que Isabella tanto despreciaba, vino con una serenidad inquebrantable y una mirada que irradiaba una paz profunda, un contraste absoluto con el caos circundante. Isabella, la arquitecta de éxito, desconfió inicialmente y su ego luchó por etiquetarla como una loca esotérica. Sin embargo, la verdad de la serenidad de Clara era innegable. Clara no habló de milagros, sino de frecuencias y energía. Le dio masajes suaves en las manos, doloridas por los efectos secundarios, y su tacto parecía disminuir la quemazón interna. Le dijo a Isabella, con una voz calmada, «Tu cuerpo es perfecto, Isabella. Está diseñado para sanar. Pero le estás dando una orden equivocada. Le estás ordenando miedo. Tienes que cambiar la frecuencia que emites». Esta idea, la de que la enfermedad es una orden y no una maldición, fue la primera semilla de la sanación cuántica que se sembró en la mente lógica de Isabella. La palabra, frecuencia, resonó con la formación técnica de la arquitecta. Clara se convirtió en la mensajera improbable, la mentora que llegó justo cuando la fe y la lógica habían fallado. Ella no impuso, sino que ofreció una herramienta. Le explicó la conexión entre el estrés crónico, el cortisol y la baja vibración que permite que las células malignas prosperen. Le habló sobre el trabajo de Joe Dispenza y la capacidad del ser humano para transformar su biología mediante el pensamiento y la emoción elevada. La mente analítica de Isabella comenzó a procesar esta información. No era un salto de fe ciego, sino una hipótesis científica que necesitaba ser probada. La mente de Isabella, entrenada para buscar patrones y soluciones, se aferró a la idea de que podía haber un fallo en el software, que ella misma podía corregir. Clara le explicó que el verdadero problema no era el tumor, sino la adicción a ser la persona estresada y controladora que Isabella era. La curación, le dijo Clara, no es algo que se recibe, sino algo que se cocrea. La vulnerabilidad física de Isabella, esa prisión química de la quimioterapia, la obligó a considerar esta posibilidad radical. Se dio cuenta de que la medicina tradicional estaba agotando sus opciones, y que la única vía que le quedaba era asumir el poder de su propia conciencia. La presencia de Clara, con su paz tangible, era la prueba viviente de que existía una realidad fuera del ciclo del control y el pánico. Esta fue la primera fisura en el muro de su ego. El escepticismo de Isabella comenzó a ceder cuando Clara le deslizó un libro sobre neurociencia y física cuántica aplicada, un texto que llevaba el sello de la filosofía de Joe Dispenza. Isabella, la mujer de los números y la estructura, reaccionó inicialmente con desprecio. Sostuvo el libro con un gesto de repugnancia, sintiendo la textura de la portada con la misma frialdad que usaría para inspeccionar un material de construcción defectuoso. Esto es pseudociencia barata, Clara. Esto no cura el cáncer, lo cura la medicina de verdad, argumentó Isabella, usando su vieja armadura de racionalidad. Sin embargo, Clara no debatió, solo le pidió que leyera la introducción y que aplicara su lógica de arquitecta a la estructura del pensamiento. El libro hablaba sobre cómo el pensamiento repetitivo se convierte en la emoción, y cómo esta emoción se convierte en un estado del ser que, con el tiempo, programa los genes y la biología del cuerpo. El texto explicaba que la mente no distingue entre la experiencia real y la experiencia imaginada. Para una mente lógica como la de Isabella, esta fue la primera conexión innegable. Ella comenzó a aplicar su lógica a su propio caso, su vida de estrés crónico, de lucha constante, de miedo a fallar, generó un ciclo ininterrumpido de cortisol. Su cuerpo, al recibir constantemente la señal de que estaba en guerra, agotó sus recursos de sanación y permitió que la enfermedad prosperara. El libro no le pidió que rezara, le pidió que cambiara la señal. Le habló sobre la capacidad de la mente para generar ondas gamma, un estado de conciencia elevada que, según los estudios, acelera la sanación. Se percibió la fascinación lenta y gradual. Isabella no estaba abrazando una religión, sino una ciencia de la transformación. Estaba encontrando una nueva estructura, una más compleja y poderosa que la de sus rascacielos. La idea de que ella, como observadora consciente, tenía el poder de reprogramar su propio ADN la intrigó.
La física cuántica, con sus conceptos de colapso de la función de onda y el campo unificado, resonó con su mentalidad de constructor. Ella podía co-crear su nueva realidad. La lectura compulsiva de artículos sobre oncología se reemplazó por el estudio obsesivo de la neurociencia. Subrayó pasajes sobre cómo el corazón emite un campo electromagnético más potente que el cerebro, y cómo el amor y la gratitud son las frecuencias más altas y sanadoras. Este fue el momento en que Isabella se dio cuenta de que la curación no era un evento externo, el medicamento, sino una revolución interna que requería disciplina y voluntad, cualidades que ella poseía en abundancia. El libro se convirtió en su nuevo plano de construcción. Ya no estaba planeando edificios, estaba diseñando una nueva identidad biológica. Ella entendió que si no cambiaba la señal que emitía su cuerpo, la quimioterapia podía eliminar el tumor, pero la frecuencia de la enfermedad volvería a crearlo. La verdadera solución no estaba fuera, sino en la coherencia de su ser. El escepticismo de Isabella comenzó a ceder cuando Clara le deslizó un libro sobre neurociencia y física cuántica aplicada, un texto que llevaba el sello de la filosofía de Joe Dispenza. Isabella, la mujer de los números y la estructura, reaccionó inicialmente con desprecio. Sostuvo el libro con un gesto de repugnancia, sintiendo la textura de la portada con la misma frialdad que usaría para inspeccionar un material de construcción defectuoso. Esto es pseudociencia barata, Clara. Esto no cura el cáncer, lo cura la medicina de verdad, argumentó Isabella, usando su vieja armadura de racionalidad. Sin embargo, Clara no debatió, solo le pidió que leyera la introducción y que aplicara su lógica de arquitecta a la estructura del pensamiento. El libro hablaba sobre cómo el pensamiento repetitivo se convierte en la emoción, y cómo esta emoción se convierte en un estado del ser que, con el tiempo, programa los genes y la biología del cuerpo. El texto explicaba que la mente no distingue entre la experiencia real y la experiencia imaginada. Para una mente lógica como la de Isabella, esta fue la primera conexión innegable. Ella comenzó a aplicar su lógica a su propio caso, su vida de estrés crónico, de lucha constante, de miedo a fallar, generó un ciclo ininterrumpido de cortisol. Su cuerpo, al recibir constantemente la señal de que estaba en guerra, agotó sus recursos de sanación y permitió que la enfermedad prosperara. El libro no le pidió que rezara, le pidió que cambiara la señal. Le habló sobre la capacidad de la mente para generar ondas gamma, un estado de conciencia elevada que, según los estudios, acelera la sanación. Se percibió la fascinación lenta y gradual. Isabella no estaba abrazando una religión, sino una ciencia de la transformación. Estaba encontrando una nueva estructura, una más compleja y poderosa que la de sus rascacielos. La idea de que ella, como observadora consciente, tenía el poder de reprogramar su propio ADN la intrigó. La física cuántica, con sus conceptos de colapso de la función de onda y el campo unificado, resonó con su mentalidad de constructor. Ella podía co-crear su nueva realidad. La lectura compulsiva de artículos sobre oncología se reemplazó por el estudio obsesivo de la neurociencia. Subrayó pasajes sobre cómo el corazón emite un campo electromagnético más potente que el cerebro, y cómo el amor y la gratitud son las frecuencias más altas y sanadoras. Este fue el momento en que Isabella se dio cuenta de que la curación no era un evento externo, el medicamento, sino una revolución interna que requería disciplina y voluntad, cualidades que ella poseía en abundancia. El libro se convirtió en su nuevo plano de construcción. Ya no estaba planeando edificios, estaba diseñando una nueva identidad biológica. Ella entendió que si no cambiaba la señal que emitía su cuerpo, la quimioterapia podía eliminar el tumor, pero la frecuencia de la enfermedad volvería a crearlo. La verdadera solución no estaba fuera, sino en la coherencia de su ser. Isabella tomó la decisión radical, el salto del limiar. Las resonancias magnéticas posteriores a varias sesiones de quimioterapia no mostraban la remisión dramática que se esperaba. El cáncer, aunque contenido, seguía ahí, un recordatorio tangible de que la guerra externa no era suficiente. Su cuerpo estaba devastado por el tratamiento, y se dio cuenta de que si continuaba en ese ciclo destructivo, moriría por la medicina o por la enfermedad. El miedo, por primera vez,
se transmutó en una determinación pura. Anunció a sus médicos, con la voz firme de la arquitecta que cancela un proyecto fallido, que suspendería temporalmente el protocolo. El pánico en el rostro del oncólogo era evidente, él le advirtió de las consecuencias fatales de esta decisión. Usted necesita la quimioterapia, Isabella. No es un juego, le dijo con severidad. Pero la mente de Isabella ya estaba en otro lugar, siguiendo un nuevo plano de construcción. Sabía que si quería sobrevivir, tenía que cambiar su ambiente, su frecuencia, de forma absoluta. Ella empacó una pequeña maleta, dejando atrás los trajes de diseñador, las joyas y el celular. La decisión de dejar el mármol de su apartamento de lujo por el silencio de un retiro de sanación en las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta fue la negación absoluta de su antigua identidad. El contraste fue brutal, cambiar la frialdad estéril del hospital por la humedad cálida y el olor a tierra mojada del retiro. El centro era austero, sin lujos, enfocado únicamente en la meditación, la nutrición y la introspección. Esta era la fase de iniciación, donde el héroe abandona el mundo conocido para enfrentar lo desconocido. Ella experimentó un shock sensorial. El silencio de la montaña era abrumador después del ruido constante de la ciudad. La dieta simple, a base de frutas y vegetales, era una afrenta a su paladar acostumbrado a la alta cocina. Pero este despojamiento material era esencial para su tarea. Clara le había advertido, para crear una nueva realidad, primero debes desmantelar la vieja. Tu cuerpo está lleno de recuerdos de estrés y control. Tienes que borrar esa memoria emocional. Isabella se dio cuenta de que el verdadero lujo no era el mármol, sino el control sobre su propia química interna. La renuncia a la quimioterapia fue un acto de fe cuántica, transferir la creencia en el químico externo a la creencia en el poder ilimitado de su propia conciencia. Había cruzado el umbral, entrando en la cueva del dragón de su propia mente. El mundo exterior se desvaneció, solo quedaba ella, su cuerpo enfermo y su voluntad inquebrantable de diseñar su nueva biología. Isabella inició la probanza más dura, la confrontación diaria con el vacío y el miedo en las sesiones de meditación matutina. El retiro era un campo de batalla interno. Sentada en el tapete, con el aire fresco de la montaña rozando su piel, su mente, acostumbrada a la hiperactividad, se convertía en un torrente incontrolable de pensamientos. El principal enemigo no era el cáncer, sino el bucle mental de la arquitecta fallida, el recuerdo constante de sus errores, el miedo a la muerte. Ella percibía la intensidad de la lucha. Cada intento de alcanzar el vacío, o el punto dulce, de la meditación era saboteado por el ego. Su cuerpo, adicto al cortisol, reaccionaba con dolores punzantes en las articulaciones y náuseas fantasma, un reflejo del síndrome de abstinencia emocional. Sentía que si se quedaba quieta, el cáncer ganaría. El miedo era una presencia física, una sombra densa que la rodeaba. El instructor del retiro, Esteban, un hombre sereno con ojos que parecían haber visto el fondo del alma, le dio la clave: tu mente es como un mono saltando de rama en rama. No intentes atrapar al mono, porque eso es luchar. Simplemente, observa al mono. Permite que el pensamiento venga y se vaya. No le des energía, no le des emoción. Esta técnica de la observación sin juicio fue la primera herramienta de desmantelamiento de su vieja identidad. Isabella, la mujer del control, debía aprender a soltar. Era una rendición que iba más allá de lo físico, una rendición de la voluntad rígida. Ella luchó durante días, frustrada, sintiendo que fracasaba. El miedo a la muerte era tan intenso que, en un momento, se levantó de la meditación y corrió hacia el bosque, sintiendo el pánico de ser enterrada por el silencio. Era su ego gritando: si no estoy en control, estoy perdida. Sin embargo, el agotamiento físico de la enfermedad y el fracaso de la quimioterapia la obligaron a volver al tapete. Se dio cuenta de que la única manera de vencer al miedo era atravesándolo. Comenzó a aplicar su lógica a la meditación: si la mente crea la realidad, tenía que forzar una nueva realidad. El miedo era solo una vieja grabación, una red neuronal que necesitaba ser cortada.
Entendió que si continuaba dándole energía al miedo a morir, el cáncer florecería. El verdadero objetivo de la meditación no era la paz, sino el acceso al campo de la conciencia pura, el lugar donde el pensamiento se convierte en la materia. El silencio de la montaña se convirtió, lentamente, en un aliado. Comenzó a sentir la textura de la tierra bajo sus pies, el olor de las hojas secas, el sonido rítmico de su propia respiración. Era el comienzo de la reconexión con el cuerpo que ella había silenciado, una reconexión vital para su supervivencia. Ella se enfrentó al doloroso pero necesario proceso de desconexión con el pasado tóxico. Isabella se dio cuenta de que el cáncer no era la raíz, sino la fruta amarga de un árbol plantado mucho antes. Su vida de éxito, ella percibía, estaba cimentada en el miedo a ser pobre, a ser insignificante, un miedo que la obligó a trabajar hasta el agotamiento. Su adicción al control era, en realidad, una manifestación de su incapacidad para confiar en el universo. La meditación la forzó a confrontar no solo sus errores, sino las relaciones tóxicas que la drenaban de energía, incluyendo la frialdad con su esposo y la constante crítica a sus subordinados. El instructor, Esteban, le había asignado la tarea de perdón radical, no para los demás, sino para sí misma. Tu cáncer, le dijo Esteban, es el castigo que tu propia mente te impone por sentir que fallaste en la vida. Tienes que perdonar a la arquitecta que te trajo aquí. Este ejercicio fue una demolición emocional. Sentada en silencio, Isabella se obligó a visualizar a la vieja Isabella, la mujer de mármol frío, y a decirle en su mente: te perdono por haberme tratado como una máquina. Te perdono por haber silenciado mi cuerpo. Te perdono por haber elegido el éxito en lugar de la vida. Este acto de autoperdón fue la liberación de la culpa que, sin saberlo, la estaba matando. La culpa, ella sabía, es una emoción de baja frecuencia que mantiene el cuerpo en un estado químico de toxicidad. Al liberarse de la culpa, ella estaba eliminando el principal fertilizante del cáncer. También perdonó a su esposo por su distanciamiento y a sus subordinados por sus errores, no porque lo merecieran, sino porque ella no podía permitirse el lujo de cargar con la energía de la ira. Ella notó cómo su rostro, antes tenso y marcado por la rigidez del control, comenzó a suavizarse. Era el fin de la guerra interna. Ella estaba desmantelando la identidad de la mujer de éxito esgotada, pieza por pieza, reemplazándola con la nueva identidad de la mujer en paz. Este proceso de limpieza emocional era tan vital como cualquier quimioterapia. El cuerpo, liberado del peso de la culpa y el resentimiento, comenzaba a encontrar su camino de regreso a su estado natural de sanación. Ella entendió la verdad cuántica: el pasado no era un hecho fijo, sino una memoria energética que ella podía elegir dejar de alimentar. La curación, ahora, dependía de su capacidad para mantenerse en el presente, libre de las cadenas del ayer. Ella, liberada del peso del pasado tóxico, se enfocó en la herramienta más poderosa de la transformación, la técnica de la coherencia cardíaca. El doctor Elías, el cardiólogo que la había tratado, le había explicado la ciencia: el corazón, y no el cerebro, es el principal emisor de un campo electromagnético que se extiende por metros a su alrededor. Si el corazón vibra en caos, miedo, rabia, el campo se distorsiona. Si vibra en amor y gratitud, el campo se vuelve poderoso y coherente, listo para influir en la realidad. El objetivo de la técnica, ella sabía, era sincronizar los ritmos del cerebro, pensamiento, y del corazón, emoción. Isabella, la mujer de la lógica, se aferró a este hecho científico. Comenzó a practicar la respiración rítmica, inhalando lentamente por el corazón y exhalando con la intención de liberar el estrés. Esteban la guió para que, después de calmar su respiración, forzara la emoción de la gratitud. Este fue el paso crucial. El cerebro, ella recordaba, no distingue entre la gratitud que proviene de un evento real y la gratitud que proviene de una intención pura. Isabella comenzó a evocar la gratitud por las cosas más simples: la sensación del sol en su piel,
el sabor de una fruta, el abrazo de su hermana. Luego, fue a la emoción más elevada, el amor incondicional. Ella no lo sintió por una persona, sino por la fuerza de la vida que la sostenía. Ella percibió la intensidad de la experiencia. Al principio, la emoción era forzada, artificial, como un músculo que se entrena. Pero con la repetición y la entrega, la emoción se volvió genuina. Sintió un calor expansivo en el centro de su pecho, una sensación de paz profunda que se irradió por todo su cuerpo, neutralizando cualquier rastro de dolor. Este fue el momento en que su biología comenzó a cambiar. La doctora Eliana le había explicado que la coherencia cardíaca inunda el sistema con químicos de sanación, oxitocina, dopamina, revirtiendo el ambiente ácido y tóxico del cáncer. Isabella se convirtió en su propia farmacia interna. Estaba usando su propia conciencia para generar la medicina más potente del universo, la frecuencia del amor. Estaba dejando de ser la víctima de su biología para convertirse en la diseñadora de su propia química. Este paso de la coherencia fue la puerta de entrada a la cocreación. Ella asistió al proceso de cocreación activa, donde utilizó el poder de su mente para diseñar su nueva biología, tal como diseñaba sus rascacielos. La visualización del futuro sano se convirtió en su principal tarea en el retiro. Esteban le enseñó que la mente no debía visualizar lo que quería eliminar, el tumor, sino lo que quería crear, la salud perfecta, y, lo más importante, sentir la emoción de ese resultado como si ya hubiera sucedido. La visualización de Isabella era de una precisión arquitectónica. Ella no vio una imagen vaga de estar sana, sino que visualizó la estructura celular perfecta de su cuerpo. Se imaginó en el consultorio, escuchando al médico decir, el cáncer ha desaparecido, Isabella. Usted está en remisión total. Pero no se detuvo en la imagen, se sumergió en la emoción que ese momento generaría. Ella respiró profundamente, llevando la emoción de la gratitud y euforia a cada célula de su cuerpo. Sintió la alegría de volver a usar sus manos sin el dolor del lupus, la libertad de caminar por la montaña sin fatiga, la paz de un corazón que late en ritmo perfecto. Esta práctica constante, sostenida por la coherencia cardíaca, es lo que Joe Dispenza llama vivir en el futuro. Estaba convenciendo a su cuerpo de que la realidad de la sanación ya existía. El cuerpo, ella sabía, sigue a la mente. Al emitir esta señal de alta frecuencia, amor, gratitud, euforia, ella estaba atrayendo la realidad que coincide con esa vibración. Estaba colapsando la función de onda de su enfermedad. Ella percibió cómo esta visualización se volvió más real que la propia realidad física de su cuerpo enfermo. Sintió que era la arquitecta de su biología, y cada sesión de meditación era un nuevo plano de construcción celular. Entendió que el cáncer era solo una onda de posibilidad que ella estaba colapsando con su miedo. Ahora, estaba colapsando la onda de la sanación con su amor. Este proceso de cocreación fue la prueba final de que el control verdadero no reside en manipular el mundo exterior, sino en dominar la química interna de su propio ser. Ella experimentó el momento más crucial de su travesía, el quiebre, o el salto cuántico de su conciencia. Después de semanas de práctica rigurosa, su mente estaba disciplinada y su corazón en coherencia constante. Ella ya no intentaba sentir la gratitud, ella era la gratitud. En una meditación profunda, con el sonido lejano del viento andino como único testigo, Isabella se sumergió en la visualización de su cuerpo completamente sano. La emoción fue tan intensa, tan pura, que el pensamiento lógico se disolvió por completo. Un zumbido agudo y penetrante se instaló en su cabeza, un sonido que no provenía de afuera, sino de una vibración interna. Ella sintió que el peso de su cuerpo desaparecía. Sus extremidades se volvieron ligeras, etéreas. Fue la sensación de que la conciencia se separó de la materia. Ella, el observador, estaba ahora libre del cuerpo enfermo. Era el estado de no localidad, el campo de la conciencia pura que los místicos describen y la física cuántica predice. En ese espacio de pura energía, Isabella se dio cuenta de la verdad absoluta: el tiempo es una ilusión.
Su cuerpo enfermo y su cuerpo sano eran solo ondas de posibilidad coexistiendo en el campo. Su tarea no era esperar la curación, sino elegir la onda de la salud. En ese instante, su corazón, latiendo con la frecuencia máxima del amor incondicional, irradió la información de la sanación perfecta. La señal fue tan potente que se convirtió en una orden ineludible para su biología. Al regresar de ese estado, Isabella ya no era la misma mujer. El miedo se había ido por completo. Había sido reemplazado por una certeza inquebrantable. Ella sabía, sin la menor duda lógica, que su cuerpo había recibido la orden de sanar. Había colapsado la función de onda de su enfermedad. Este quiebre fue la prueba final de que su mente, al ser liberada del drama emocional y la adicción al pasado, se convirtió en una herramienta de cocreación ilimitada. Ella había dejado de ser la víctima de la biología para convertirse en la arquitecta de su destino celular. Ella fue testigo de la confirmación física inesperada, el primer indicio tangible de que el salto cuántico no fue una mera ilusión mental, sino una revolución biológica. Tras el quiebre, permaneció en el retiro por una semana más, manteniendo la frecuencia de la gratitud y la certeza. Ella notó que la fatiga crónica, el lastre constante de la enfermedad y la quimioterapia, había desaparecido por completo. Su sueño, que antes era una lucha angustiante, se volvió profundo y reparador. Sin embargo, la señal más clara y conmovedora de la sanación ocurrió en sus manos. Las articulaciones, que habían comenzado a hincharse dolorosamente por el lupus, volviendo sus dedos rígidos e inútiles para el piano o para dibujar, comenzaron a deshincharse. Una mañana, ella pudo cerrar completamente el puño sin sentir la punzada de dolor. Fue un evento de tal magnitud emocional que ella no lloró de tristeza, sino de pura euforia y gratitud. Sabía que no era una cura completa, sino la primera evidencia de que el cuerpo estaba obedeciendo la nueva orden de la mente. Esteban, el instructor, le sonrió. Tu cuerpo, Isabella, te está hablando. Está diciendo, gracias por enviarme la orden correcta. Es la prueba de que la frecuencia del amor es más potente que la química de la medicina. Isabella regresó a Medellín. Su regreso no fue triunfal, sino silencioso y cargado de una nueva autoridad. Se sometió a un examen preliminar, una resonancia simple, solo para monitorear el tamaño del tumor. Los resultados dejaron a los médicos perplejos. El oncólogo, el mismo hombre que le advirtió de las consecuencias fatales de suspender el tratamiento, examinó las imágenes con incredulidad. El tumor no solo no creció, sino que mostró una reducción significativa en áreas donde no se esperaba. El médico atribuyó la mejoría a una respuesta tardía del protocolo anterior, negándose a contemplar cualquier otra variable. Pero Isabella conocía la verdad. Ella sonrió con serenidad. El oncólogo hablaba de estadísticas y posibilidades, ella hablaba de conciencia y certeza. La medicina tradicional intentaba explicar el milagro a través de la lógica del pasado, Isabella sabía que era el resultado de la cocreación intencional en el presente. Esta confirmación física, aunque parcial y negada por la ciencia, fue el motor de su fe cuántica. Ella ahora tenía la evidencia de que su mente era su farmacia, y su corazón, su principal laboratorio. Isabella acompañó el retorno a la ciudad, la fase más peligrosa de la travesía, el confrontamiento con el viejo mundo y el desafío de mantener la nueva frecuencia en medio del caos. Medellín, con su tráfico frenético, la presión social del éxito y las demandas incesantes de su antigua vida, se convirtió en el campo de pruebas de su sanación. La primera prueba fue su apartamento. El mármol frío del poblado, antes símbolo de poder, ahora le parecía tóxico, un recuerdo palpable de la rigidez de su ego. Su esposo, Ricardo, que se había distanciado, la recibió con una mezcla de alivio y confusión. Él veía a una mujer físicamente frágil, pero con una autoridad espiritual que no conocía. Él intentó hablarle de finanzas, de los proyectos que ella debía retomar. El viejo patrón de estrés intentó reactivarse en Isabella. Su mente, al escuchar las palabras,
plazo, y, negocio, disparó una pequeña dosis de cortisol, el químico de su enfermedad. Sin embargo, la disciplina del retiro entró en acción. Ella no reaccionó. Se detuvo. Cerró los ojos y realizó una respiración de coherencia instantánea, neutralizando la química del estrés. No voy a volver a ese ritmo, Ricardo. Mi vida y mi salud no son negociables, declaró ella, con una calma que desarmó a su esposo. Esta fue la primera victoria, mantener la frecuencia en el caos. El desafío se intensificó con las visitas de sus antiguos colegas, que la veían como una guerrera que superó una batalla, esperando que ella retomara su papel de arquitecta implacable. Ellos no entendían su transformación, solo veían la oportunidad de negocio. Isabella se dio cuenta de que para mantener su sanación, debía dejar ir el viejo yo por completo. Se negó a firmar nuevos proyectos, cortó relaciones tóxicas y comenzó a desmantelar su vida anterior. Ella percibió la dificultad de este proceso. Era más fácil meditar en la cima de una montaña que mantener la paz interior en medio de un atasco en la avenida Las Palmas. Pero utilizó el caos externo como un recordatorio constante para volver a su corazón. Cada bocinazo, cada llamada de negocios, era una señal para elegir la frecuencia del amor sobre la del pánico. Entendió que su cuerpo estaba en constante vigilancia. Si su mente regresaba al patrón de estrés, el cáncer regresaría con él. Su sanación no era un evento, era una práctica incesante de la conciencia. Estaba viviendo en una delgada línea entre la vida pasada y la vida futura, y su supervivencia dependía de su capacidad para no cruzar de nuevo el umbral del miedo. Ella presenció el inevitable confrontamiento con el escepticismo médico, la prueba externa más dura a su fe cuántica. Al regresar a Medellín, su oncólogo insistió en reanudar inmediatamente el protocolo de quimioterapia. Los resultados preliminares, aunque mejores de lo esperado, no eran suficientes para el estándar de la medicina basada en la evidencia. El médico, con la voz cargada de autoridad profesional, le advirtió sobre la irresponsabilidad de su decisión y la alta probabilidad de una recaída fatal. El cáncer es un asesino, Isabella. No podemos darnos el lujo de la espiritualidad. Necesitamos la química, insistió el médico, reflejando el miedo del sistema. La presión fue inmensa. Su esposo y algunos amigos, aterrorizados por la posibilidad de perderla, rogaron que siguiera las órdenes médicas. Una duda sutil intentó colarse en la mente de Isabella. Era el miedo colectivo que intentaba arrastrarla de vuelta a la frecuencia del pánico. Ella podría ceder, simplemente para aliviar la ansiedad de los demás. Sin embargo, la certeza adquirida en el retiro se mantuvo firme. Ella no ignoró la medicina, la honró, pero se negó a darle el control total sobre su destino. Se sentó frente a su oncólogo y, con calma, le explicó su nueva perspectiva. Doctor, su medicina es poderosa y necesaria, pero está atacando el síntoma. Yo estoy atacando la causa raíz. Mi cuerpo estaba en guerra, y yo le estoy dando la orden de paz. Agradezco su esfuerzo, pero voy a seguir con mi protocolo interno por más tiempo. Si mi próxima resonancia no muestra remisión, consideraré volver. El médico, perplejo por su serenidad y su lenguaje, no tenía argumentos, solo advertencias. Isabella entendía que para el sistema, su sanación sería un evento inexplicable, una anomalía estadística. Pero para ella, sería la evidencia de que la mente consciente tiene precedencia sobre la materia. Ella mantuvo el compromiso con la ciencia de la conciencia. Se la vio sumergirse en la meditación después de cada consulta médica, neutralizando la frecuencia del miedo que el hospital intentaba inyectar en su mente. Ella utilizó el escepticismo como un catalizador para fortalecer su propia certeza. El confronto con el mundo exterior la obligó a anclarse aún más en su corazón. Se convirtió en la guardiana implacable de su propia frecuencia. La batalla final no se libraría en la sala de cirugía, sino en el campo electromagnético de su corazón.
Ella se presentó en el día del examen final, la fecha que había marcado en su mente como el punto de colapso de su nueva realidad. La tensión en la sala de resonancia magnética era palpable, pero el contraste era la serenidad de Isabella. Su cuerpo, ella sentía, estaba vibrando en una calma inusual, un estado de coherencia tan profundo que parecía envolver el ambiente. Ella no estaba esperando un resultado, estaba viviendo la certeza del resultado. El miedo, que habría sido su compañero constante en su vida anterior, estaba ausente. Sabía que, independientemente de lo que el escáner mostrara, ya había vencido la batalla más importante, la batalla contra el miedo y la culpa. Después del procedimiento, la espera por los resultados fue larga y silenciosa. El oncólogo entró en la sala con la expresión tensa, sosteniendo los informes. Miró a Isabella, al brillo en sus ojos, y luego a las imágenes del escáner. La confusión en su rostro era evidente. Repasó el informe, verificando los marcadores tumorales y las dimensiones del carcinoma. Finalmente, levantó la cabeza, con un mixto de asombro y perplejidad profesional. Isabella, dijo, con la voz baja y vacilante, los resultados son clínicamente inexplicables. El tumor desapareció. No hubo recidiva, y la lesión que restaba tras la quimioterapia se disolvió completamente. Sus marcadores tumorales están negativos. Usted está en remisión total. La palabra remisión resonó en la sala, pero para Isabella, era solo una formalidad. Ella ya lo sabía. El salto cuántico había ocurrido semanas antes. El médico intentó desesperadamente aplicar la lógica, es una anomalía estadística. Una respuesta inmunológica tardía extremadamente rara. Debo continuar monitoreando, pero, clínicamente, usted está libre del cáncer. El médico habló de anomalías, Isabella sonrió, hablando del milagro de la conciencia. Se levantó y agradeció al médico, no por su cura, sino por su honestidad al relatar lo inexplicable. Ella entendía que su mente consciente había enviado una orden tan potente, la frecuencia del amor y la gratitud, que el cuerpo, el fiel servidor, había obedecido, reprogramando el ADN y eliminando la enfermedad. El retorno para casa no fue un alivio, sino una celebración de la certeza. Su esposo, Ricardo, la recibió con lágrimas de alegría y un profundo respeto por el poder que ahora reconocía en ella. El verdadero resultado no fue la cura física, sino la transformación de su identidad. La mujer que se vio morir ahora era la arquitecta de su propia biología, una prueba viva del poder de la fe y de la ciencia cuántica. Ella presenció el nacimiento del nuevo legado. La remisión total del cáncer no fue el fin de la jornada, sino el inicio de su misión. Ella sabía que no podría retomar su antigua vida de arquitectura de lujo, pues esa frecuencia la había llevado a la enfermedad. Su nueva obra prima no sería de concreto y vidrio, sino de conciencia y esperanza. Isabella utilizó su apartamento en el poblado no más como un monumento a su ego, sino como un centro de cura y enseñanza. Lo transformó en el Estudio Coherencia Medellín, un local dedicado a compartir las técnicas que la salvaron, la meditación de coherencia cardíaca y la visualización intencional. El nuevo legado de Isabella se manifestó a través de su vulnerabilidad. Ella no habló de éxito financiero, sino de éxito celular. Ella compartió abiertamente su jornada, el miedo a la muerte, el error de haber silenciado su cuerpo y la frecuencia tóxica del estrés que la había enfermado. Esta honestidad brutal y esta vulnerabilidad la conectaron instantáneamente con el público latino, que reconocía el drama de la vida real. El elixir que ella traía de su jornada no era el dinero, sino la sabiduría de la autocura. Se convirtió en la mentora de cientos de personas que luchaban contra enfermedades crónicas o que estaban presas en el ciclo vicioso del burnout. Ella enseñó que la enfermedad es solo la última tentativa de comunicación del cuerpo, un llamado para cambiar la frecuencia. Su mensaje era simple y poderoso: si tienes la disciplina para construir un rascacielos, tienes la disciplina para reconstruir tu cuerpo y tu mente. Isabella se convirtió en la prueba viva de que la fe no era una creencia ciega, sino una certeza científica en la capacidad innata del cuerpo de curarse, una certeza sostenida por la emoción elevada de la gratitud. Su trabajo transformó el concepto de éxito en Medellín. No era más sobre el tamaño de la cuenta bancaria,
sino sobre el ritmo armonioso del corazón. Su esposo, Ricardo, abandonó su trabajo en el sector financiero y se unió a ella, gerenciando la logística del estudio, habiéndose convertido en el principal testigo del milagro. La cura de Isabella se convirtió en un fenómeno de esperanza colectiva, un farol que demostraba que la mente es el campo de construcción más poderoso del universo. Ella, la arquitecta que casi se destruyó, ahora diseñaba la arquitectura de la salud para el mundo. Isabella se encontró frente a una multitud en una de sus conferencias, irradiando una paz que contrastaba con la tensión inicial de su pasado. Ella estaba en el auge de su nueva misión, rodeada por personas que buscaban la cura y la transformación. El punto de virada final del rompecabezas fue revelado al público con una claridad cortante. Isabella levantó la mano y mostró la cicatriz casi invisible donde el tumor había residido. Ella no habló de perdón o de lucha, sino de elección. La medicina falló en darme esperanza, y el miedo falló en protegerme. El punto de virada no fue la quimioterapia que funcionó tarde, ni la plegaria mágica que pedí. El punto de virada fue la comprensión absoluta de que la enfermedad no era un error, sino la consecuencia lógica e implacable de mi vida de estrés y adicción al control. El rompecabezas final se encajó, el cáncer silencioso no fue un evento aleatorio o un castigo divino. Fue el llamado más alto que la biología podía dar para forzar la conciencia de Isabella a cambiar de frecuencia. La enfermedad fue, irónicamente, la herramienta para salvar su alma de la arrogancia y el agotamiento. El cáncer la forzó a confrontar la ilusión del control y a descubrir el verdadero poder que residía en su corazón. Ella explicó que la única manera de curarse era muriendo para la vieja identidad. El cáncer era solo el catalizador para esa muerte necesaria. Tuve que perder mi ego para encontrar mi vida. Tuve que perder la visión de éxito para encontrar la visión interior que me dio la cura. La enfermedad fue la brújula que me apuntó para la única dirección donde reside la verdadera abundancia, la coherencia del corazón. La resolución no fue solo la remisión, sino el nuevo paradigma que ella ofreció al mundo. La enfermedad no es una sentencia, sino un mensaje codificado que exige una respuesta cuántica. La paz que ella irradiaba era la prueba final de que la única elección equivocada era persistir en el patrón de pensamiento y emoción que nos enferma. La cura fue el resultado de una elección consciente de alta frecuencia. La travesía de Isabella es la prueba irrefutable de que la mente es nuestro campo de batalla y, a la vez, nuestro laboratorio más poderoso. Ella nos demostró que el cáncer y la enfermedad no son un punto final, sino una frecuencia que podemos decidir dejar de emitir. El verdadero milagro no fue que el tumor se disolviera, sino que ella eligiera la coherencia del amor sobre el caos del miedo, reescribiendo su destino celular. Su historia, nacida de la adversidad en Medellín, es un faro de esperanza para todos. Ahora te preguntamos a ti, ¿conoces a alguien que haya transformado una sentencia médica con el poder de su mente y su fe? Déjanos tu historia en los comentarios y cuéntanos desde qué ciudad o país nos escuchas. Queremos que esta onda de conciencia crezca. Suscríbete al canal para no perderte ninguna lección de vida y comparte este video con alguien que necesite entender que el imposible es solo una opinión.